Y además contándoles de dónde nace, porque uno lleva la lactancia un poco en la sangre, la transmite, pero tiene que ver también con la historia, y así uno se va haciendo en el camino. Y la lactancia, es importante conocer esto porque detrás de cada madre que tiene una historia de lactancia o que tiene un problema o que tiene una decisión de amamantar, hay una historia. Y las historias muchas veces nos ponen dificultades en el camino o nos traban, no nos permiten avanzar y nosotros podemos marcar esa diferencia. Por lo tanto, yo los invito y las invito a que cada vez que trabajemos con una familia, porque junto a un lactante, una lactante, un recién nacido, una recién nacida, no es solamente en relación con su madre, detrás o al lado, mejor dicho, está un padre, está una familia y hermanos pequeños, abuelas, abuelos, tíos, hermanas, etcétera, y la sociedad entera, quien debe sostener esta lactancia, quien debe apoyar, porque si no es una carga muy pesada para una pura persona que es la madre. Así es que el mensaje que yo transmito en este momento es apoyemos, promovamos, pero apoyando siempre a quien tiene en el fondo el peso, porque la sociedad se lo ha impuesto, pero que no debiera de ser así. La lactancia debiera ser acompañada. Y acompañada desde la familia, desde lo personal, pero también nosotros tenemos un rol como matronas y matrones en acompañarlo, apoyarlo, segurizarla, eh, promover esto también en la familia, en su entorno, para que esto sea, perdón, sea una tarea de todos, ¿ya? De todos y todas. Así es que, y eso finalmente va a marcar la diferencia en las lactancias futuras. Por eso que yo digo, ¿por qué la lactancia es algo que se vive en el día a día y va marcando una cultura de lactancia que finalmente va a determinar que en el futuro este recién nacido, esta recién nacida, a lo mejor opte por amamantar o opte no amamantar, pero no porque sea su deseo, porque si es su deseo es respetable y nosotros tenemos que apoyarla también en eso, sino que tome la decisión de no amamantar, pero porque nosotros no la informamos, no la apoyamos, no la acompañamos, no la ayudamos a superar las dificultades, esa sería una decisión tomada en soledad, ¿no es cierto? Entonces, nuestro rol es acompañar. Les quiero mostrar mi chiche, ¿no es cierto? Bueno, mi primer chiche de todos es esta hermosura. Me acompaña para todos lados y donde voy como que me motiva, ¿ya? Me motiva. Tengo también fotos de ellos, los estudiantes saben, de mis nietos en sus lactancias. Y tengo además, voy a usar con ustedes, y durante las APB, me fui dando cuenta de que se han ido enriqueciendo el trabajo de los chiquillos y las chiquillas con las mamas, ¿no es cierto? Tener una de estas para poder explicarle a la madre es muy valioso, más que intrusivamente tocar, ¿ya? A menos que sea necesario y ella lo permita. Pero el acompañarlo en la educación, en los problemas mientras está amamantando a su hijo o hija, y apoyado a lo mejor en un recurso como son las mamas tejidas de soft, en los kits que uno puede conseguir también, que a veces por el Chile Crece, o hay hoy en día la facilidad de poder hacer los tutoriales que ayudan mucho a que la madre nos pueda seguir en la educación que le vamos dando. Así que voy a partir, nosotros ya tuvimos un encuentro, saludo a San Felipe, ellos primera vez que me ven, pero ellos también ya tuvieron su clase del primer semestre de lactancia en general, con todo lo que significa desde su anatomía, fisiología, los beneficios, las técnicas, etc. Hoy día vamos a utilizar lo que conocemos, viendo de qué forma podemos ayudar cuando se presentan dificultades. Vamos a hablar de las más frecuentes, pero también voy a mencionar algunas que podrían surgir que no son frecuentes, y obviamente va a ser una clase más dinámica, no me voy a detener mucho, hay bibliografía que les puedo recomendar,
para entrar más en profundidad, porque pueden ser muchas las dificultades que se presentan. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar con esta clase. Quisiera que me retroalimentaran si es que se escucha, si se ve la imagen. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, se ve. Profe. Gracias. Bien. Dentro de las dificultades que más se suelen presentar, ¿no es cierto? Hay algunas que se presentan como en tipo escalada, es decir, las dificultades pueden ser a la etapa inicial de la lactancia, como pueden ser durante la duración de la lactancia, y también se pueden presentar dificultades de la decisión de tomar, que toma la madre de destetar, que también es una dificultad para ella, es una preocupación, no es menor. Por lo tanto, durante todo el transcurso de la lactancia, sea esta que dure un mes, 6 meses como lactancia materna exclusiva, o hasta los 2 años como complementada, o más allá de eso, como una lactancia materna extendida, y no prolongada, porque eso tiene como una connotación más bien negativa para muchas personas, porque como que me prolongué, estoy pasada en algo, en tiempo. No, es extendida nomás, en tiempo, ¿ya? Apoyar en el sentido de que también eso la madre lo conozca. Y hubo una encuesta de ENALMA, en la encuesta nacional de lactancia materna del año 2013. Nosotros como universidad y como carrera participamos en esa encuesta. Y fíjense que la decisión de amamantar o la pérdida de la lactancia se basaba en algunas de las que vamos a trabajar hoy día. Especialmente, y el signo más clásico, era el dolor. Y el dolor nosotros lo vamos a ver como un signo que a lo mejor lo vamos a manejar, lo vamos a medir con el EVA, lo vamos a asociar a otras cosas, pero la historia nos decía que había que amamantar y que todos tenían que sentir dolor, y no era así. Así es que también quitarnos un poquitito ese mito de que tiene que doler, y probablemente la madre no lo refiera como el dolor como una dificultad, porque está como incorporado en el ADN cultural nuestro. Así que lo vamos a ver cuando estemos en ese punto, pero vamos a partir pensando qué dificultades podría presentar esta madre que está angustiada, está preocupada porque no sabe por qué llora su hijo, por qué duerme mucho, por qué rechaza el pecho, por qué no sube de peso, por qué razón me duelen las mamas, por qué razón sangran los pezones, por qué razón no se vacían completamente, etc. Aquí hay un universo bastante grande de dificultades que podría tener, algunas más frecuentes, más precoces, y otras más tardías y más infrecuentes. Pero en esto vamos a revisarlo desde la siguiente mirada. Aquí, por ejemplo, tenemos en este mundo de nubes, ¿no es cierto?, de preocupaciones de esta madre, las grietas del pezón, el dolor al amamantar, las crisis de lactancia, el mal incremento de peso, las dificultades con la prematurez, cuando el lactante rechaza el pecho, aquellos pezones que son muy pequeños, otros que son muy grandes, ya desproporcionados incluso para la boca tan pequeña de un recién nacido, o la forma, que son umbilicados, o que son planos, o que son en reposo. Muchas veces hacemos un mal diagnóstico de un pezón umbilicado o plano y resulta que está en reposo, porque es una fibra que se estimula y se erecta, ¿no es cierto? Las mastitis, los destetes, las disfunciones motoras orales, etc. ¿Ya? Así que vamos a ver cuáles en este mundo de preocupaciones para esta madre, cómo podemos ayudar. Aquí yo tengo una imagen, una foto que me encanta y que tiene historia para nosotros como carrera, tiene historia para nosotros como colegas y tiene historia para nosotros como Colmopú.
¿ya? Aprovecho de mencionarlo porque quien está ahí es Ivana Aravena, una matrona de Olmué, exalumna de nuestra escuela. Además, ella es promotora de lactancia, es IBCLC, y estaba haciendo su práctica de binomio en esta foto que le tomé en segundo año, hace varios años atrás. Por eso que esta foto para mí tiene un significado especial, y ella en esa actitud muestra, pero en toda su amplitud, cómo puede ayudar, cómo se acerca, cómo la seguriza, cómo la ayuda a posicionar a este recién nacido, en el lenguaje corporal, en lo que ella le decía, etc. ¿Ya? Así es que nosotros como matronas y matrones, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, apoyar, educar, apoyar también y monitorizar un poco para que surjan los grupos de apoyo, apoyar también a las familias para que ellos puedan ser parte de la solución. Desde los sistemas de salud, cuando nosotros nos enfrentamos a este binomio y tiene alguna dificultad o desconocimiento, ni siquiera es dificultad, es su primera vez en la lactancia, o tuvo experiencias anteriores que no fueron exitosas, apoyar en los sitios de trabajo o en los lugares de estudio con respecto a espacios para extraerse la leche y esta lactancia se pueda mantener, educar en cuanto a lo que es la extracción, la conservación, el traslado de esta leche extraída, luchar porque las políticas y la legislación también nos permitan proteger la lactancia. Hemos avanzado mucho con las leyes de protección a la lactancia, el permiso de proteger, por ejemplo, la lactancia en lugares públicos, que es nuestra última legislación, ¿no es cierto? Y dar respuesta cuando un problema de lactancia no es algo que pueda esperar. Una problemática de lactancia es una crisis para esa familia, para esa madre, y necesita respuesta urgente. Por eso que la instalación de las clínicas de lactancia en los CEFAM dan respuesta, y eso es lo que se pretende, a que ninguna lactancia se pierda porque no tiene ella dónde acudir, o que le den hora para 2 semanas más cuando lo que ella necesita es una respuesta inmediata, o que llegue hasta la puerta del CEFAM y quien abre la puerta del CEFAM no sepa que en ese CEFAM hay gente, un equipo que la pueda ayudar. Por lo tanto, todos tienen que estar organizado, ¿no es cierto?, alineado con que desde que se recibe en la puerta una madre que a lo mejor va a buscar un examen, un resultado, pero ella manifiesta o la ve uno que está con alguna dificultad o pregunta aquí, ¿verán algún problema en lactancia? Tengo una duda en lactancia. Eso es una urgencia. Las consultas de lactancia, que son las prestaciones, ¿no es cierto?, que se dan a través de las clínicas de lactancia en el APS, se entienden así, una consulta de urgencia, ¿ya? Partir pensando en eso. Y obviamente la educación y la actualización. ¿Qué problema? Ya anuncié algo que pueden darse durante la instalación de la lactancia, durante el proceso de la duración de la lactancia, y algunos que surgen en la etapa final de la lactancia, ¿ya? Cuando ya cumplió una etapa, un ciclo, hay que volver al trabajo, o la madre decide destetar también, junto con su hijo o hija. Bueno, vamos a partir por algo que no, voy a partir por lo psicosocial, más que por lo físico, porque ya sabemos que nosotros, este es un tema que lo tenemos que trabajar en forma psicosocial y que a veces no estamos como muy alerta a lo psicosocial, sino que más bien a la evidencia del síntoma, del signo, pero resulta que hay factores de riesgo, que son los psicosociales, que podrían causarnos algún problema en lactancia. Y estos factores de riesgo psicosociales, uno los puede, que no están todos en el EPSA, no todos están en el EPSA, sino que en la anamnesis uno puede descubrir algún factor de riesgo que nos haga pensar de que en algún momento esta madre puede llegar a tener un problema con su lactancia y anticiparnos a eso. ¿Cuáles podrían ser? Sabemos que el proceso de lactancia, para que fluya esta leche, necesitamos una madre tranquila, segura,
empoderada, no presionada, en un entorno que sea, ojalá, lo más tranquilo posible. Y si no logramos que esta madre viva en un entorno tranquilo, porque también a veces son condiciones ideales que no todos tienen, al menos que su entorno cercano, sus redes de apoyo, le permitan poder dedicarse al menos en los horarios de lactancia en forma más tranquila. Que el resto apoye con las otras tareas que ella tendría que estar haciendo, a lo mejor ocupándose de los otros hijos, ocupándose de la casa, y que no se le acumule ropa sucia, que no se le acumule la loza en el lavaplato, etcétera, o que tiene que ir a cocinar, cuando eso a lo mejor lo puede delegar y ella poder amamantar tranquila. Porque la leche fluye cuando esta madre está más tranquila y siente que tiene apoyo, ¿ya? Así que la ansiedad por falta de recursos económicos, por situaciones sociales que ella está viviendo, pasan a ser un factor de riesgo para la lactancia dentro del ámbito de lo psicosocial, ¿ya? La sobrecarga de trabajo, que también está ligada con lo mismo. Yo hablaba recién de una madre que tiene mucho trabajo, está amamantando, pero está prácticamente con el reloj en la mano, o está queriendo que su guagua amamante, que succione rápido porque tiene muchas cosas que hacer. Y el reloj corre y el recién nacido mientras está descansando entre pecho y pecho, o entre succión y succión, o sencillamente en ese momento no quiere succionar, quiere apegarse, quiere jugar con el pecho de su madre, quiere mirarla, quiere escucharla a ella que le habla. Entonces ese tiempo también debe estar considerado como el entorno que debe tener una madre para poder amamantar tranquilo, ¿ya? Dificultades con la participación del padre, ya sea por razones laborales del padre, ya sea por desvinculación, ¿no es cierto?, o ruptura de la relación entre el padre y la madre, que a veces se puede traducir en un alejamiento con el hijo o hija, o bien porque nosotros a veces podemos caer en el alejar al padre de estos procesos e instalar como que estos procesos son femeninos solamente. Pero resulta de que tiene que haber una corresponsabilidad, una coparentalidad, también no solamente en el control del embarazo, sino que ni tampoco solamente en el parto. Cuando se produce el parto, no es que ya el padre deja de participar, el padre al revés, la madre lo necesita más todavía, y por eso existe el permiso del padre de los 5 días, que ojalá los tome cuando ella esté en la casa, que es cuando más va a necesitar el apoyo de ese padre para poder organizar sus tiempos, con respecto entre las mudas, entre los amamantamientos, entre ver la casa, los cuidados para ella, satisfacción de necesidades como el deseo de orinar, por ejemplo, que se posterga muchas veces porque la madre como que no lo considera entre todas las otras prioridades que tiene con respecto al recién nacido y sus otros hijos. Entonces, en esto nosotros tenemos también que educar al padre, involucrarlo, hacerlo partícipe, ¿ya? No recriminarle o llamarle la atención porque no participa, sino que atraerlo, ¿no es cierto?, integrarlo, enseñándole, haciéndole partícipe de cómo puede ayudar. Lo único que no puede hacer un padre, o sea, un hombre, es amamantar, pero muchas cosas para que esta leche fluya, para que la madre esté tranquila, las puede hacer el padre, ¿ya? Así es que considerarlo siempre, hacerlo partícipe, si ya lo hacíamos partícipe de la gestación, hagámoslo partícipe también en la lactancia. Y los hermanitos igual, porque van tomando un modelo de cómo su madre alimenta a su hermano o hermana, y eso va cambiando la sociedad hacia una cultura más pro lactancia, hacia una lactancia que es natural, es un acto natural en nuestra especie. Después la depresión materna. Tenemos que detectar algunos aspectos que son del ámbito psicosocial, que pueden afectar a la madre, porque una madre con depresión, con tristeza, con dificultades que la pueden llevar a la depresión, obviamente no se va a sentir en condiciones no solamente emocionales, sino que además su leche no va a fluir. La oxitocina es una hormona que requiere de mucho cuidado para que fluya. Piensen que está relacionada con el amor. Por lo tanto, si una madre no se siente apapachada, segurizada,
la oxitocina también se oculta, no fluye. Y cuando en cambio se siente contenta, la oxitocina fluye a raudales, ayuda muchísimo más. Madre sin redes de apoyo, también ligado a lo anterior, si está sola, y puede estar sola por razones familiares, porque su familia está en el sur o porque está en otra región, no sé, pero no solamente las redes de apoyo familiares, siempre buscar otras redes, desde la salud, amigas, las amigas, los amigos, en qué pueden colaborar, etcétera. Las madres adolescentes, porque están ya en una crisis, ¿no es cierto?, que es su adolescencia, y se instala otra crisis que es la maternidad. Por lo tanto, ayudarlas porque van a requerir de mucho apoyo y después ver de qué forma continúan sus proyectos personales, como la continuación de sus estudios, ¿ya? Para que ella sepa de que puede continuar. Por eso que cuando hacíamos en las APB una anamnesis maravillosa con estas madres adolescentes preguntándole, ¿usted quiere seguir, va a seguir estudiando? ¿Cómo piensa que la va a poder ayudar? Porque estamos pensando no solo en la crianza, sino que en la mantención también de la lactancia. Vamos ahora a lo que es un poco más físico, pero que también está siempre relacionado con lo psicosocial, ¿ya? El dolor al amamantar es la primera señal de que algo está pasando, pero no siempre lo comunican, porque piensan que es común que tenga que, o es normal, está normalizado el dolor, pero la lactancia no tendría por qué doler. Siempre va a estar en relación, sobre todo cuando se empieza a instalar la lactancia, algo está pasando. ¿Será el acople? ¿Será la posición? ¿Será la ubicación la posición misma de la madre o la ubicación del niño respecto del cuerpo de la madre? ¿Será algún aspecto que tiene el recién nacido que hace que no quiera prenderse al pecho? ¿Algún dolor? ¿Algún traumatismo del parto que no ha sido identificado? ¿O le dolerá la vacuna, que a lo mejor hace que no quiera pegarse al pecho? Pero siempre hay un dolor que no debe normalizarse, debe buscarse la razón. En este caso, este dolor al amamantar está relacionado, más bien está enfocado hacia lo que tiene que ver con la técnica de amamantamiento y que salió en forma muy evidente en esta encuesta de NALMA del año 2013. El dolor es un círculo vicioso, ¿no es cierto?, que puede perfectamente llevar al fracaso de la lactancia. Y es el principal síntoma, como yo decía, de la mayoría de los problemas. Y la causa más frecuente, como decía recién, incorrecta posición de la boca del niño, o sea, el acople, dolores que interfieren con el mecanismo de eyección, o sea, no solo dolor de parte del niño, sino que si la madre tiene dolor porque su episorrafia, porque la herida operatoria, porque la cama es incómoda y le duele la espalda, etcétera, el dolor va a interferir en la eyección de la leche, ¿ya? No solamente va a tener el problema con respecto al dolor que puede ser causa desde el recién nacido. ¿Qué va a pasar? Si hay una mala eyección de leche, entonces tenemos una cascada de sucesos. El niño no va a recibir suficiente leche, por lo tanto, porque la eyección está inhibida, eso va a producir una sensación como de frustración en el recién nacido, porque tiene hambre, no se satisface, el peso se va a ver afectado, y todo esto va a producir mucha angustia en la madre, ¿ya? Y a lo mejor es tan simple como de prevenir, que es las consecuencias siguientes, si esto era producido por un mal acople, la consecuencia siguiente vamos a tener entonces una grieta, o por acumulación de leche podemos llegar entonces también a una congestión. Y eso a lo mejor era muy fácil de prevenir con una conducta anticipatoria, pensando en que, buscando cuál sería la posible causa, sanándola y permitiendo que se instale una buena lactancia. Hablamos recién de que el dolor podría ser a causa de una situación de mala posición que impide que se acople bien el recién nacido, y la consecuencia es la grieta. En el primer día de puerperio ya podemos tener, o sea, en la primera hora ya, producto de esta lactancia inicial, ¿no es cierto?,
podemos ya presentar dolor y empezar a mirar que no nos veamos frente a lo que es una grieta. La grieta a veces nosotros pensamos que es una herida muy profunda, pero la grieta puede estar en forma incipiente, naciendo, y la manifestación es solamente una coloración más oscura del tejido, ¿no es cierto?, del pezón, que se ve como una costrita, ¿ya? Y si uno examina en el examen segmentario, examina en el examen obstétrico la puérpera, este pezón que apenas presenta una coloración, puede ser primero enrojecida, ella ya manifestó dolor, presenta esta especie de costra, ¿no es cierto?, mínima, o debajo del pezón. Puede haber entre el pezón y la areola, si nosotros no nos detenemos a mirar y levantamos con suavidad el pezón, puede estar incluso el daño produciéndose debajo. Así que tenemos que examinar bien para poder dar alivio a esta grieta que podríamos haberla detenido corrigiendo y enseñando una técnica más adecuada. ¿Por qué se producen? Por presión, porque el recién nacido tracciona en forma exagerada, porque no logra acoplarse o porque el acoplamiento está solamente basado en la introducción del pezón dentro de la boca. Y eso con el roce de la lengua va produciendo primero dolor y después se va produciendo esta lesión por roce, ¿no es cierto?, en el pezón. Podría ser también en el caso de una succión disfuncional. Niños que están, ya niños donde ya empezaron a usar chupete, ya sea por mamadera, no necesariamente de entretención, y pasan ¿cómo se llama?, de la succión de una mamadera por un relleno, pasan al pecho y succionar un chupete, a succionar el pezón directamente es absolutamente diferente. Entonces, ellos siguen succionando el pezón como que fuera un chupete de mamadera y es lo que produce el daño en el pezón. Entre las causas más frecuentes aquí están, ¿no es cierto?, el mal acoplamiento, pezones planos, pero realmente planos, no porque están en reposo, o muy cortos, porque ahí después vamos a ver la diferencia, ¿ya? O bien porque esta areola está tan congestionada, ¿no es cierto?, porque no ha habido suficiente vaciamiento de la mama y la areola no permite que este pezón protruya, ¿ya? No permite que salga. Por lo tanto, le queda tan cortito que empieza a succionar solo el pezón, no le da como para poder también introducir la areola dentro de la boca. Y al estar succionando solamente pezón con la lengua, friccionando constantemente el pezón, entonces se producen estas grietas. En el caso de succiones disfuncionales, pero por otro tipo de problemas ya más complejos, como niños hipertónicos que apretan el pezón con toda su fuerza, no necesariamente porque sean problemas neurológicos, sino que porque están a veces relacionados transitoriamente con aspectos de hipertonía, los prematuros que no logran todavía madurar su reflejo de succión, también pueden tener una succión disfuncional. Busquemos los antecedentes de forceps, por ejemplo, porque podría haber un dolor facial, si sabemos que el parto se dio por forceps, podría estar asociado a lo mejor ese dolor que no le permite que succione en forma más eficiente y que introduce apenas el pezón y produciendo esta grieta, ¿ya? Y como decía, el uso de chupete o mamadera, o en el caso de las micosis de pezón, que ahí los vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer entonces en estas grietas? Uno las clasifica como superficiales y otras más profundas. La idea es que, primero, en esta escalada, detectemos el dolor o los factores de riesgo para no caer en el dolor al mamar. Si está con dolor, detectemos el paso siguiente, que podría ser la formación de una grieta. Si se forma una grieta, ataquémosla, ¿no es cierto?, tratémosla en forma como superficial y evitemos que llegue a ser una grieta profunda, que es el siguiente paso. Entonces, corregimos la técnica de amamantamiento, cuidemos el evitar la congestión, porque si le cuesta amamantar, saca poca cantidad de leche, entonces evitemos que se acumule porque va a seguir produciéndose más leche. En este caso, cuando queda, si el recién nacido ya no sigue succionando,
vaciar un poco la mama, pero no en forma extrema, sino que hasta que la madre sienta la sensación de alivio que quedó más blanda, ¿ya? Estimular reflejos de eyección previo a la succión. ¿Cómo? Masaje, estimulando el pezón, etc. Extracción manual de la leche, si es que, porque no se requiere con extractor, porque no es para extracción para después dársela por otros medios, ¿no es cierto? Sino que solamente quiero descongestionar la areola, entonces el masaje con la mama permite que yo pueda extraer. Las formas de extraer, ustedes ya pues, las conocen, no sé si tienen, Grace, te voy a mandar el manual para los profesionales que atienden en clínicas de lactancia, cómo manejar las dificultades, ¿ya? Y ahí están. Es más moderno que el manual de lactancia, que es del 2010. Ese no ha salido todavía una nueva versión, pero este es del 2017, 2018. ¿Ya? Y está enfocado como una especie de rotafolio. Aprovecho de decirles que uno lo puede minimizar, o sea, en la impresión, y le queda uno para poder ir trabajando. Tiene una imagen que es para la usuaria y el otro para el profesional. Y uno lo puede apoyar como si fuera un rotafolio donde va girando las hojitas. Súper práctico, los conceptos son claros, tienen imágenes, etc. Te lo voy a mandar para que así lo puedas compartir con los chiquillos, ¿ya? Bueno, además entonces, las grietas superficiales, como decíamos, tratar de bajar la tensión de la areola para que sea fácil tomar el pezón, amamantar en una posición que permita el control de la cabeza. Muchas veces cuando uno toma en la posición de acunado, uno puede tomar la mama, ¿no es cierto?, desde abajo y en el fondo ayudarle a que fluya la leche. Especialmente esos niños a veces que son un poco más hipotónicos, que les cuesta, o en caballito uno tiene el control de la mama para ir masajeando y ayudándole a que salga. Y después de amamantar, como terapias alternativas, ¿no es cierto?, de manejo, está el parche de leche, que se trata de cubrir con la misma leche el pezón, y la helioterapia, que es la luz solar, que sabemos que tiene un poder cicatrizante directamente sobre las mamas, ¿ya? En las grietas profundas, si es demasiado profunda, es sangrante y es demasiado dolorosa, uno puede suspender el amamantamiento de esa mama afectada, es decir, la lactancia directa, durante 24 o 48 horas. Pero ¿cuál es el problema? Si nosotros suspendemos, vamos a producir congestión. Entonces, lo que sí se hace es no directo con la boca del niño, sino que a través de la extracción manual, para evitar la congestión, ¿ya? Y en esa extracción manual, uno puede darle a través de vasitos a leche, etc. Y seguir amamantando por el otro lado que no está afectado. Lo mismo, helioterapia, ¿cómo se llama? La leche materna, y aquí yo menciono las hojas de matico. Dentro de la cultura popular, las hojas de matico también los usan, pero aquí hay que tener harto cuidado de ver cuáles son las condiciones de la madre para darle esta indicación, porque resulta que si no tiene agua potable o las condiciones higiénicas no son las adecuadas para poder, ¿cómo se llama?, que ella sepa que tiene que lavar bien las hojas, y si no están bien limpias podemos a través de esa grieta entonces producir una mastitis infecciosa porque va a ingresar germen. Entonces hay que tener harto cuidado de ver otros aspectos también cuando uno indica el matico o las hojas de repollo, que también lo vamos a ver más adelante, que sirven en este caso la hoja de matico como cicatrizante, ¿ya? Pero cuidando bien la higiene de la hoja, que se machaca y se pone como, incluso, como, se me olvida la palabra, como cataplasma, o sea, como parchecito, ¿ya? Pero la idea es no tener que llegar a esto, prevenir es mejor, ¿ya? Y obviamente citar a la madre a control para saber hacer un plan de atención en esto. Yo hago el diagnóstico que tiene un problema, veo cuál es el objetivo, quiero que logre amamantar en forma eficiente y sin dolor y que la grieta desaparezca. ¿A través de qué estrategia? Bueno, le doy educación, le demuestro cómo, le indico también a lo mejor estas medidas alternativas,
y después evalúo para saber la citocontrol para evaluar. Dio efecto, hicieron efecto la estrategia, el indicador me está indicando a mí que se está cumpliendo el objetivo, que ya se cumplió, etc. ¿Ya? Y si la grieta no cicatriza, porque hay grietas que demoran, tenemos que sospechar entonces de una sobreinfección que está ahí en la grieta. Dijimos que si la madre tiene dificultades para la extracción de la leche, ¿no es cierto?, para que el recién nacido succione y vacíe la mama, para el vaciamiento de la mama, entonces vamos a tener problemas con la congestión. Por eso que estamos siempre pendientes de que si vamos a tener una dificultad con dolor que impide que la madre dé pecho como en forma eficiente, eso va a ir acumulando leche y podríamos terminar una congestión. Entonces, ¿de qué se trata la congestión? Ahí hay una imagen, son esas mamas endurecidas, a la madre le duele, se palpan que están llenas, tan pletóricas de leche, y en la historia que uno ve en la anamnesis, nos damos cuenta de que hay una dificultad en el tiempo en que está mamando, se queda dormido, rechaza el pecho, o viene el peso, a lo mejor el niño no está mamando suficiente y se nota que no está sacando la cantidad que necesita, ella siente las mamas más llenas, incómodamente llenas, porque cuando las mamas se están llenando para que pueda, porque ya le toca, porque el niño está pidiendo, ¿no es cierto? Porque recuerden que estos son reflejos neurohormonales, entonces, ¿qué pasa? La emoción está de por medio, uno ve a su hijo y la leche empieza a bajar, a fluir, y resulta que en ese momento los pechos se llenan, pero no es con la sensación que produce la congestión. La congestión mamaria son ambas mamas que están llenas de leche, están duras, hay calor local, etc. A diferencia de la mastitis, que hay una fiebre sistémica. ¿Ya? ¿Por qué se produce la congestión? Ya lo vimos, porque el vaciamiento fue inadecuado o porque no se está dando como libre demanda. La libre demanda es un sistema que evita justamente la congestión mamaria, además que establece una buena producción, de acuerdo a la capacidad gástrica que tiene este niño, porque se va adecuando la producción con la demanda, ¿ya? Por eso es la libre demanda. No le pongo horario, pero si yo le pongo horario, lo más probable es que haya poca frecuencia que me produzca a mí una congestión, o por el contrario, ante la poca frecuencia, yo produzco una disminución en la producción. Tengo los dos riesgos, ¿ya? Por la poca frecuencia, por la libre, por no usar, digamos, entender esto de que es un buen sistema la libre demanda. El manejo, bueno, cómo yo descongestiono, como cualquier congestión, las compresas húmedas tibias antes de amamantar ayuda, pero no calientes, no calientes, porque resulta que lo caliente produce vasodilatación. Y la vasodilatación, ¿qué va a hacer? Va a bajar más, y si no tengo el vaciamiento correcto, voy a producir un aumento de la congestión. En este sentido, ayudan mucho las duchas tibias. El indicarle a la mamá que alguien le vea su guagua, que lo calme por mientras, y ella se meta a la ducha, una ducha tibiecita, produce dos efectos. Relaja a la madre, y además, con el masaje que voy a ir dándose bajo la ducha, ella empieza a fluir la leche, ¿ya? Lo suficiente para que descongestione y le permita a esta areola, este cono areolar con el pezón, poder entrar en la boca. Porque una mama congestionada, miren cómo se aplana el pezón. Le cuesta mucho poder protruir el pezón para que el niño pueda hacer un buen acople. Por lo tanto, cuesta un buen acople con una mama congestionada, además que duele. Entonces, lo ideal es vaciar esta areola antes de mamar, ya sea con masaje o con esta ducha tibia, que se relaje, etc. Y lo que es importante, el amamantamiento frecuente y efectivo. Si la congestión continúa, si no se la trata, si no se previene, el paso siguiente es generalmente la mastitis. Y miren cómo vinimos, desde el dolor pasamos a la grieta nos puede presentar dificultad para el vaciamiento, que nos lleva a una congestión,
Y esa grieta además por la flora microbiana, ¿no es cierto?, del lugar, también puede producirnos mastitis. El estrés también puede producir mastitis, ¿ya? Porque también impide la eyección de la leche. Entonces, si uno lo ve, está todo relacionado, todo. En la mastitis, aquí uno se guía por una máxima que es increíble. Cualquier síntoma de gripe de una madre que amamanta es mastitis hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, si llega una madre que tiene dolor, por lo general es unilateral, pero si llega con dolor en la mama, tiene fiebre, tiene escalofrío, tiene decaimiento, la primera pregunta es, ¿está amamantando? Y si está amamantando, yo tengo que irme a hacer un diagnóstico hipotético de mastitis. Habían grietas, tiene dificultad en el amamantamiento, ¿cuáles son las dificultades? Costaba vaciar la mama, etcétera, ¿ya? Y la mastitis es una infección, ¿no es cierto? Bueno, las infecciosas, porque también las hay inflamatorias, del tejido que rodea el lóbulo mamario. Y saber eso significa que no es necesario suspender la lactancia. Porque antiguamente se suspendía la lactancia pensando que la infección se venía con la leche. Y resulta que esto no está en la leche. Esto está en alrededor del lóbulo mamario, en el tejido intersticial, que produce todo este cuadro infeccioso. Pero hoy en día no es necesario suspender la lactancia, a menos que haya un absceso, que es una complicación de una mastitis maltratada, que esté muy cerca del pezón y que el recién nacido tome contacto con el absceso, porque el absceso ya es un acúmulo de pus, ¿ya? Pero aún así puede seguir amamantando en ese caso por la otra mano. Entonces, en esta mastitis, cuyas causas más frecuentes son que se originaron en una grieta, se originaron en una congestión mamaria o en un conducto obstruido y que no fue tratado. Y también, como les decía, el estrés y la fatiga son factores contribuyentes. Y nosotros si pensamos en las madres que no tienen apoyo, miren cómo se relaciona. Sin apoyo, sin redes de apoyo, es una madre fatigada, es una madre estresada, cansada, y ya está teniendo elementos que podrían ser constituyentes de una mastitis, ¿ya? El cuadro clínico, dolor, congestión, la mama está enrojecida, generalmente se da unilateral, ¿no es cierto?, como decía, y el cuadro de una gripe, sobre todo en esto que nos va a decir a nosotros, puede ser mastitis porque ella está amamantando. ¿Hay otras mastitis? Sí. ¿Que no tienen que ver con la lactancia? Sí. Pero lo que nosotros hoy día vamos a ver son las mastitis relacionadas con la lactancia, porque pueden haber infecciones de la mama, eso es lo que dice mastitis. Pero en este caso, mastitis puerperal, ¿ya? Es la que nosotros estamos trabajando. Las mastitis, entonces, como bien dice ahí, nunca suspender lactancia. Al contrario, amamantar con mayor frecuencia, vaciar completamente la mama en lo posible para que no se congestione, y como se trata de un cuadro infeccioso que es sistémico, en este caso tiene escalofrío igual que una gripe, etcétera, bueno, en estos tiempos hasta uno podría pensar en COVID, ¿no es cierto?, porque también se parece por la fiebre. Entonces, uno tiene que dar las indicaciones que corresponden a esos cuadros, como reposo, por lo menos 24 a 48 horas, se le van a indicar antibióticos, antiinflamatorios, ¿no es cierto?, por indicación médica, líquidos por el tema de dar respuesta a la sed que produce la fiebre, y paños fríos para poder trabajar todo el tema febril, ¿ya? Si no se trata bien la mastitis, podemos terminar en un absceso. Y acá, en este caso, en el de la derecha, tenemos un absceso que ya fue drenado, estaba en el cuadrante superior externo, ¿no es cierto?, de la mama izquierda, y hay un apósito acá que se retiró la paciente, y lo que deja ver fue un drenaje, o sea, una incisión quirúrgica, donde se dejó un drenaje para que todos los fluidos provenientes de este proceso inflamatorio infeccioso drenaran al exterior y fueran recibidos por este apósito.
¿ya? Y está probablemente con antibióticos. A veces también este tipo de cuadros requieren de hospitalización y un manejo de que no porque no es cosa que uno diga, tiene mastitis y le cortamos la leche, porque no es la solución. La solución es cómo continuamos con esta lactancia, pero a la vez tratamos el cuadro infeccioso. Por lo tanto, en estos casos habrá que estar pendientes de que no se produzca congestión extrayendo la leche. Y este niño, por otro lado, también está esperando su alimento. Entonces, la otra mamá es la que va a estar proveyendo, ¿no es cierto?, a través de extracciones, etcétera, etcétera. Y ahí habrá que ver los servicios de hospitalización, de qué forma tienen protocolos para, bueno, ahora con COVID es más complejo, pero de qué forma esta madre se le puede ayudar a que pueda continuar amamantando mientras está hospitalizada. Me tocó ver, ¿no es cierto?, en servicios de ginecología, mastitis donde el padre llevaba al recién nacido para que mamara directamente o le extraían la leche, etcétera, con medidas obviamente de asepsia como corresponde. Y acá en este caso también, pero ya empezó un absceso pequeño y en este caso ya está al lado derecho de la pantalla, está tratado. El absceso entonces mamario siempre va a ser el absceso una consecuencia de una mastitis mal tratada, ¿ya? Se controlan con ecografías para saber dónde está, si es que existe un absceso, dónde está ubicado, se mantiene el tratamiento antibiótico y se decide por la cirugía y drenaje según la ecografía y debe continuar amamantando si la incisión o el drenaje está lejos de la areola. En caso contrario, se suspende y se reinduce después, o si es una mama, la contralateral puede seguir dando la leche, ¿ya? Hay otro cuadro que también produce dolor y es un cuadro infeccioso, pero no es bacteriano, y que produce mucho dolor, pero hay características que son diferentes a la de la mastitis, y que es la micosis del pezón. En este caso, la, la albicans, se me olvidó, ayúdame, la Candida albicans, es uno de los más recurrentes en la micosis del pezón. ¿Qué características tiene? No da fiebre, como la mastitis, pero da un dolor punzante, un ardor increíble, y el pezón se ve enrojecido como si en buen chileno dijéramos piel viva. ¿Ya? Así es el aspecto que presenta la micosis del pezón. Y está muchas veces relacionado con la boca del niño, porque también la cándida puede traspasarse desde el pezón a la boca del niño y producir un cuadro que se llama algorra o muguet. Son hongos, ¿no es cierto?, cándida, candidiasis, pero en la boca del niño que se ve como quesillo cortado, pegado en la lengua y en las mejillas por dentro. Y eso es tremendamente doloroso, es como que uno tuviera muchas aftas, ¿ya? Le cuesta tragar, le duele, y ellos se van contagiando uno a otro. Incluso no me ha tocado ver, pero no sé si en la NEO se dice que también la micosis puede viajar por vía digestiva y aparecer también alrededor del ano de este niño. Así es que es un cuadro. En los últimos estudios han echado por tierra un poco el hecho de que estas micosis que no sanaban con antivirales, ¿no es cierto?, con las nistatinas, etcétera, porque les dan tratamiento tópico y también a tomar, indicación médica, pero a veces no sanaban y volvían y eran muy difíciles en el tratamiento. Se empezaron a estudiar y resultaron no ser micóticos, sino que eran bacterianas, pero no reconocidas dentro de la flora que atacaba normalmente a las mastitis. Así que a veces puede subyacer detrás de estas características un cuadro bacteriano y que obviamente con antimicóticos no iban a sanar. Entonces, ¿qué es lo que se hacen? Se hacen cultivos para saber y determinar si esto es un cuadro micótico o es un cuadro bacteriano.
porque como sabemos, si es micótico, o sea, si es bacteriano y le dan antimicótico, no va a funcionar el tema. Entonces ahí van buscando ahora, ¿ya? Es una de las últimas cosas que encontré, que hoy en día también se sospecha de una micosis que no se supera, puede ser un cuadro bacteriano que hay debajo. En estas micosis, entonces, normalmente producidas, como dije, por cándida, el color del pezón, puede producir, es rosado intenso, dolor intenso quemante, y el tratamiento, antimicóticos y indicación médica. Respecto al tamaño de los pezones. El tamaño de los pezones es un tema que nos puede dar dificultades, porque de repente en la anatomía humana podemos tener madres con pezones muy grandes. Dime, ya, el tiempo. 15:27, ya. Voy a terminar solamente respecto a los pezones para después continuar con lo otro, ¿ya? Porque según eso yo tomar. Gracias, Grace. Respecto al tamaño de los pezones, hay algo que es sumamente importante de aclarar. El tamaño de los pezones pueden ser muy largos, anatómicamente, ¿no es cierto? Otros pueden ser muy cortos, otros pueden ser planos reales o pezones en reposo, que es lo que a lo que quiero llegar, porque puede haber un mal diagnóstico de un pezón plano y la madre escucha eso y lo primero que después repite y repite, no, a mí no me funciona la lactancia porque yo tengo pezón plano. ¿Y de quién lo escuchó? De una de nosotras. Y el diagnóstico estaba mal hecho porque yo tengo que saber que el pezón se erecta con el estímulo. Por lo tanto, un pezón que está aparentemente plano, yo no tengo que decir que es plano si antes no hice el intento de estimularlo, ¿no es cierto? Rotándolo entre los dedos para saber si a lo mejor este es un pezón que está en reposo. Y eso hay que enseñárselo a la madre, porque hasta que con las lactancias, especialmente madres que son primerizas, si ella no tiene la experiencia de haber tenido lactancia, probablemente este pezón le cuesta erectarse o protruirse, sobresalir. Entonces hay que enseñarle de que entre la técnica que tenga que hacer antes de acoplarlo, que ella logre hacer un ejercicio, estirándolo, rotándolo, ¿no es cierto?, entre los dedos, lo gira y lo tira hacia un lado y hacia otro. Porque yo puedo hacer esto en el examen físico de las mamas, yo veo esto y digo, es un pezón plano. Pero como buenas matronas y matrones, nosotros lo que tenemos que hacer es realmente plano, y le digo a ella que haga el ejercicio de poder tomar su pezón entre los dedos y rotarlo. Y ella ahí va a saber y se va a dar cuenta de que con el ejercicio el pezón empezó a sobresalir. Y si se aplana rápidamente, entra en reposo rápidamente, decirle, esto es bueno que lo haga mientras se instala la lactancia hasta que su guagüita de a poco con las succiones va a ir formándolo. Y a lo mejor eso va a ser más fácil para después, ya después no va a tener necesidad de hacer este masaje previo al acoplamiento. Pero ¿qué es lo que pasa a veces en la realidad? Vemos esto aplanado y en lo primero que pensamos en una pezonera. Al tiro, mandamos a comprar a la mamá una pezonera. O sea, a la mamá no, a la familia. Cuando resulta que la pezonera es un muy buen elemento, pero no tiene por qué depender de eso la lactancia. Si para eso estamos nosotros, para enseñarle cómo formar un buen pezón. Y ahí vamos a ver otra estrategia. Conozco casos de, además de madres que se hacen adictas a la pezonera y amamantan hasta los 2 años con pezonera, porque no se sienten capaces de poder formar su propio pezón. Y el pezón se erecta, sale por la pezonera, tiene un buen pezón, pero ella, su confianza está puesta en la pezonera, no en su pezón. Entonces, ojo con eso, porque si no la madre va al explicarle eso, decirle que es mientras se forma. Si no, va a estar dependiendo toda la vida de una pezonera. ¿Y qué pasa con la pezonera? Las hay de látex, las hay de silicona, las hay unos como telas de cebolla finísima, que deja pasar la sensibilidad de la boca del niño hacia el pezón para estimular la producción y la eyección, ¿no es cierto?
porque sabemos que desde ahí parte el impulso. Pero resulta de que no hay cómo, o sea, no hay nada que supere al contacto de la boca con el pezón, como estímulo hacia la hipófisis. Ese es el mejor contacto, la boca del niño masajeando la lengua, ¿no es cierto? Masajeando contra el paladar blando este pezón para poder producir ese reflejo, eyectolácteo, ¿ya? Y el reflejo también de la prolactina. Así es que no abusemos de las, ¿cómo se llama?, de las pezoneras cuando estas no son realmente eficientes, o sea, no son necesarias. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, pezones o cortos, está ahí haciendo el ejercicio para ver si está en reposo o es realmente corto. Y si es realmente corto, ahí sí, ahí podemos usar un tensador de pezones, que lo voy a mostrar, o una pezonera. Pero el tensador de pezones aún así es mejor que la pezonera, porque la pezonera interfiere en la sensibilidad, ¿ya? Disminuye levemente la sensibilidad, pero el tensador de pezones hace que este pezón protruya y ahí lo coloca en el acople. Ahí está un niño que, obviamente, pequeñito, si el pezón es muy largo, no alcanza a tomar pezón y areola, pero a lo mejor en la medida que pasan los días, uno y va haciendo el intento, aquí a lo mejor el problema no está en el tamaño del pezón con respecto a la boca, a lo mejor está en el grado de apertura de la boca, en cómo yo pongo al niño para que abra la boca, porque efectivamente ese pezón tiene que llegar hasta el fondo y el tamaño es adecuado, pero a lo mejor a mí me asusta que sea un pezón muy largo respecto de esta boca más pequeñita. Estos pezones planos versus pezones invertidos es de lo que yo le hablaba, ¿ya? Que puede estar en reposo y que con el estímulo se erecta. Y un pezón realmente invertido es aquel que, aunque esté estimulado, no logra sobresalir. Hay técnicas para hacerlo sobresalir, para ejercitar este pezón y logre sobresalir para que después pueda acoplarse. Y bueno, ahí está, ¿no es cierto?, algo más sobre los pezones cortos, invertidos o muy grandes. Aprovechar siempre las mamas, cuando las mamas están más blandas, no están congestionadas, es más fácil, sabemos, tomar que la boca entre en la boca del niño el pezón y la areola. Pues si una mama está congestionada o la areola está congestionada, necesito vaciarla un poquito para que pueda entrar en la boca. Y el tensador de pezones, ¿qué es este? Existen en el comercio unos que son muy caros, pero en el ingenio chileno se han creado algunas técnicas que son de las jeringuillas, que consisten en una jeringa grande, ¿no es cierto?, no una chiquitita, una jeringa de 20 cc, donde yo le saco el émbolo y a la parte donde iba la punta del cono de la aguja, o sea, donde la parte de la punta de la jeringa, del cuerpo de la jeringa, se corta. ¿Y qué pasa ahí? Y tengo que limarlo un poco para que quede suave, porque después este émbolo yo lo voy a introducir en el cuerpo, pero lo voy a introducir por esta parte que corté. ¿Y qué voy a hacer? Obviamente todo esto limpio, ¿no es cierto? Esta parte que era donde iba antiguamente la parte de atrás del cuerpo, esa parte que tiene incluso a veces aletas, lo voy a colocar en la base del pezón areola. Y con este émbolo puesto al revés, ¿no es cierto?, yo lo introduzco con el émbolo hasta el final, y el ejercicio es, yo tiro el émbolo, y adivinen qué pasa, se produce un vacío y el pezón sale. ¿Me siguen? ¿Queda claro o lo explico de nuevo? Sí, profe, está claro. Perfecto. Les voy a contar como anécdota que esto hay que tenerlo súper claro y que cuando uno se lo enseña a la mamá porque le deja haciendo ejercicio, hay que enseñarle esto de que el émbolo, una vez que yo corté esta punta, hay que ponerlo al revés, porque me tocó ver madres que tenían hematoma, o sea, equimosis aquí en la areola, porque más encima no se eligió bien esto y resulta que ella puso la parte mellada, la que fue cortada, en la base del pezón. Y cuando hacíamos este vacío, esta parte que no es suave, sí es suave esta parte que está hecha de fábrica así, redondeada,
Entonces esta parte hacía que chocara contra las paredes al revés, de esta que era dura, ¿no es cierto? Que tenía incluso a veces como un poco de filo, y esto le producía daño en el pezón. ¿Sí? Así es que hay que explicar bien que cuando uno arma esta jeringa, la arma al revés, para no ver el daño que se producía por falta de esa explicación. ¿Ya? Y yo lo vi, por eso que lo cuento. En la técnica de Hoffman, que consiste con los dedos, ¿no es cierto?, hacer estiramientos de la areola con los dos dedos, ¿no es cierto?, así. Hago así, después al otro lado y voy traccionando. Y eso me va desprendiendo las bridas a las que está muy adherido el pezón a la base de la areola, en forma interna, no por fuera. Y también, además de estos movimientos así transversales o en anteroposterior, está esto de tomar el pezón, hundirlo, sacarlo, y lo otro, rotarlo. ¿Ya? Los ejercicios de Hoffman para el pezón. Ahora sí, Grace, querida, hacemos un break. Profe, está muteada. Ahora sí. Gracias. Grace, que tengo presente lo de las preguntas, no me he olvidado. Así que Ya. durante el fin de semana, ¿ya? Ok, gracias. Gracias a ti. Yo tengo las 15:45, no sé si estamos bien. Sí, Irma. Okay. Ya. Entonces, vamos ahora a... Ya pasamos un poco lo que son todas estas dificultades que se presentan cuando se está instalando la lactancia, muchas dificultades que tienen que ver con nuestro rol justamente ahí en la educación de las salas de binomio, en la educación que nosotros damos desde antes, no solamente cuando nace esta voz, porque para poder traerlo ya más o menos preparada, y por eso la importancia de los talleres de lactancia en el control de la gestación, ¿ya? Para evitar todas estas dificultades. Aquí había una pregunta que decía, puede ser por pezones invertidos, pero no sé si me la hacen de nuevo. ¿Qué estaba hablando en ese momento que no la vi? Constanza. ¿Cuál sería una razón de que un niño no quiera un pecho, pero solo rechaza uno? A ver, que tenga pezón invertido solo en una mama, sí. Sí, a eso se refiere. Profe, Exacto. es que mi duda es qué pasa cuando un niño rechaza un pecho, pero el otro no, y no hay no tiene pezón invertido ni nada. Están iguales, pero solo quiere uno. Sí. Mira, la pregunta, María Fernanda, ¿cierto? Sí. 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 María Fernanda, eso puede pasar. Y de hecho, no es infrecuente, porque hay madres que dicen, ¿por qué le gusta mamar más de un lado que del otro? A veces suele pasar con que tienen preferencia los niños por mamar del lado izquierdo. Y es porque está más cerca del corazón, porque los ruidos siente los ruidos del corazón que sentía en esa caja de resonancia que era el útero mientras estaba en la gestación, especialmente cuando están recién nacidos. Tienen esa predilección, ¿ya? Pero también cuando una madre no está cómoda en la otra posición, o podría ser la misma mamá izquierda, uno transmite con los brazos incomodidad. Es como cuando uno le dan un abrazo a alguien que está muy tenso, como que le pasa la atención a uno, pero cuando uno necesita un abrazo así como relajado y la otra persona se lo da relajado, a uno la calma. El niño también, o la niña, tiene esa posibilidad de sentir los brazos de su madre con tensión. Por eso es que cuando una madre está estresada, lo peor sería decirle, tome, tiene que darle pecho. Y bueno, la tarea que le dejé, la hizo, a ver, ¿cómo le fue? No,
ella está estresada, a lo mejor es preferible que la matrona le tome el recién nacido un rato, lo calme, que ella se calme un ratito, a lo mejor quiere ir al baño y no ha podido ir, o la posición en que está es incómoda, le duele la episiografia, no sé, tiene sed, hay tantas cosas que le puede estar pasando, que ella si está en esa situación de inseguridad se lo va a traspasar. Y el niño también va a estar estresado. Entonces en ese momento, si está uno en el binomio, tomarle un rato para que se relaje, o bien siempre va a haber alguna otra posibilidad, o dejarlo en la cuna que está al lado para que duerma tranquilo un ratito, y ella una vez relajada se lo pasamos. Entonces, pero también puede ser de que la madre no se tenga confianza en un lado por historias anteriores. Yo conocí un caso, yo siempre tengo casos de crédito, siempre cuento casos, y son reales. Una puérpera que al examen y trabajando en lactancia, ella dijo que no le daba del lado derecho, creo que fue. No le daba porque ella jamás, pregunté por lactancias anteriores porque tenía hijos, que con todo le pasó lo mismo. Ella nunca produjo leche, dijo, del lado derecho. La cosa era que estaba tan convencida de eso que no podía yo ir como a la fuerza, decirle ya pongamos, no. Y fue como, ¿y si probamos? Y si a lo mejor puede ser, o por último póngalo para que, aunque no tome, pero póngalo para que sienta también el otro lado, y así le busqué por todos lados, así sus brazos no se le cansan, no sé. Fue tanto así como que fuimos trabajando con ella que puso al recién nacido del lado derecho, y el recién nacido empezó a chupar, a succionar. Y adivinen qué, sacó leche, y se quedó tan maravillada, tan contenta, que porque estaba amamantando y a su otro hijo no había podido amamantarlo del lado derecho. Lo divertido viene ahora, que cuando llega la hora de la visita aparece el esposo, el papá de la guagua. Y ella le dice, no sé, supongo que se llama José. José, ¿adivina qué? Y él lo queda mirando como, ¿qué era lo nuevo que tenía que contarle? Que él la tenía tan contenta. Puse a, no sé, a Claudito de la mama derecha y empezó a succionar y empezó a tomar, empezó a mamar. Y él llega y así como tan convencido le dijo, sí, yo sabía, te lo dije siempre, que era imposible que dieras de un solo lado. Él estaba más seguro de que ella podía dar de los dos lados, pero ella estaba tan convencida que no fluía la leche. Así que María Fernanda sí puede ser. Y a veces son historias o por alguna razón ella se quedó con esa idea. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ok. Pero puede suceder. Bueno, aquí vienen estos niños que rechazan el pecho y algo más va a pasar, que lo vimos en algunas APB. Cuando un niño rechaza el pecho, no necesariamente va a ser por la incomodidad de los brazos, la atención de la madre, o porque prefiere escuchar el corazón. Pueden haber otras causas. Uno tiene que pensar en qué está pasando. A ver, que trato de moverla, no se me mueve. ¿Qué está pasando para que este niño rechace el pecho? Puede que, aparte de eso que conversamos recién, haya algo que le esté causando dolor. Ejemplo, una fractura de clavícula, y yo justo lo estoy posicionando cargado sobre la fractura de clavícula, o sobre alguna lesión, algún dolor que quedó por la rama del forceps, o la vacuna. No sé, algo le pasa, pero y indagar en el examen físico, ¿le pasa lo mismo ponerlo de un lado que ponerlo del otro? ¿También rechaza el pecho? Cuando se trata de un dolor o por traumatismo, algo que está, o por una técnica que se aplicó y está ubicado de un lado en especial, puede ser alguna de estas causas. Pero también podría ser que percibe, ¿no es cierto?, como dice ahí, el rechazo de la madre, pero no el rechazo que no lo quiere o que no le quiere dar pecho, sino que es la tensión misma. Porque la madre está como tan tensa que no quiere saber nada, a lo mejor en ese momento. Ella está muy angustiada y está muy preocupada que se ve sobrepasar. Y en estos casos, entonces, lo mejor es identificar la causa, como ya dijimos, variar uso de analgésico si el pediatra lo indica, pero recuerden que también, a ver, ¿quién me ayuda? Yo sé que lo trabajamos. ¿Qué técnicas no farmacológicas podríamos aplicar si es que el niño siente dolor y está rechazando el pecho por algún dolor? Música.
Música, muy bien. ¿Qué más? Hablarles. Hablarle, ¿qué más? Profe, eso de la teta analgesia. La tetanalgesia, perfecto. ¿Qué más podría ser? Arroparlo, apapacharlo, cariñito, hablarle suave, pero ya dijeron muchas cosas que de verdad son terapias no farmacológicas para poder manejar el dolor que le puede estar causando a este niño el rechazo al pecho. ¿Ya? Entonces, identificar la causa, las posiciones. Tengo acá, esta es la muñeca que yo les contaba que me la compré y no creían que era para mí. Si yo coloco sobre el lado derecho una fractura de clavícula, etcétera, apoyado, y yo quiero darle del lado izquierdo mío, yo tendría que variar la posición apoyándolo sobre el lado izquierdo del recién nacido. Pero con esto yo logro amamantarlo de mi mama derecha. Pero si quiero amamantar de la izquierda para que no se me congestione, ¿qué posición puedo usar? Miren esto. ¿Qué tengo acá? Balón de rugby, ¿o no? Balón de rugby. O incluso de acá, la reversa, ¿cierto? Que son casi lo mismo. Entonces, ahí uno se las ingenia para poder amamantar de ambos lados. Es más, esta reversa es súper buena para partir. Yo se los digo porque a mí me tocó en lo personal. Si yo lo pongo sobre un cojín y apoyado ahí, yo tengo mejor control sobre la cabeza para iniciar el amamantamiento. Y lo otro importante es que además, en esta posición, el recién nacido saca la leche de zonas que son más difíciles de sacar. Por ejemplo, de las áreas ya más externas, más hacia axilar, ¿ya? Así que la variación de posición es súper importante. No es solamente para evitar el dolor de la herida, la episorrafia, sino que también ayuda a vaciar las otras áreas que suelen quedar con más leche. Vamos entonces. Y relajar a la madre. Hay otras dificultades que son los reflejos eyectolácteos exagerados, o sea, que sale mucha cantidad. ¿Qué hago con eso? Varío la posición también. En una posición que no se me ahogue, no le voy a dar como de cuna, porque tengo aquí la mama arriba y con un reflejo eyectolácteo que es exagerado en el sentido de que mucha cantidad, que además le va a producir cólico. Entonces, resulta que en ese caso prefiero que amamante cuando está o en caballito o en, ¿no es cierto?, sobre la madre, para que ella acostada, con su recién nacido encima, eso evita que por gravedad caiga mucha leche. Entonces, en ese caso, y cada vez que se ahoga con la leche, retirarlo, sacarle los flatitos, calmarlo, etcétera, y seguir. Y además dice amamantar de un solo lado por vez, que es lo que se hace hoy en día, no se le cambia, ya no se cambian tantos minutos de aquí para allá, sino que vacíe y quede satisfecho. Y la próxima vez partiré por el otro, ¿ya? Pero, ¿por qué razón? Porque esto es lo que fundamenta que si yo amamanto de un solo lado, recuerden que tengo mayores posibilidades de, por el tiempo que dura la mamada, de extraer la leche final, que es la más rica en grasa, ¿ya? Y estar haciéndole masaje, paciencia, todo, sobre todo para los cólicos. Un niño hipotónico, que uno suele llamar flojito, pero ya le está colocando carteles. Él no es flojito, él está hipotónico, o puede estar incluso muy adormilado. Sabemos que los niños además consideran cuáles son los periodos de reposo y sueño, o sea, de sueño y actividad que tiene, reconocerlo, reconocer y descartar que no sea porque está hipoglicémico, o por efecto, miren, de algunos analgésicos a la madre, o sea, anestésicos, etcétera, o porque está sobreabrigado. Un niño sobreabrigado también no va a despertar, son la típica queja de la madre, en el fondo lo que refiere, la preocupación es, no puedo despertarlo para mamar. Pero entonces ahí, acuérdense, les recomendamos que lo mude primero y después lo amamante, porque durante la muda lo va a desabrigar, lo va a mover y queda como justo listo para el pecho, ¿ya? La prematurez también va a tener alguna dificultad por la hipotonía, por la falta de desarrollo
del reflejo de succión, etc. Y en casos más especiales que ya van a estar diagnosticados probablemente, descartar otras patologías que también producen hipotonía, como el hipotiroidismo, el síndrome Down o un daño neurológico. Pero podría haber las infecciones, ¿no es cierto? Los recién nacidos producen esta falta de deseo de alimentarse. ¿Ya? Mal incremento de peso. Recordemos que los recién nacidos, durante los primeros más o menos 7 días, pueden perder hasta más o menos el 10% de su peso. Y entre el tercer y cuarto día más o menos como el 7%. Pero nosotros no tenemos que esperar que ocurra eso para empezar a preocuparnos de cuánto está mamando. Por eso la libre demanda, por eso tomar la leche final, la que contiene más grasa, por eso los controles de peso, por eso la tranquilidad para que la madre pueda producir una buena cantidad de leche y inyectar una buena cantidad de leche. Y estar atentos a qué cosas. A veces no es que el recién nacido no esté incrementando bien de peso, a veces es porque en los partos que tuvieron mucha hidratación, una sobrehidratación, estos niños ya vienen con un exceso de agua, por decirlo, o sea, vienen más edematosos, y obviamente en su primer peso van a tener un peso aumentado en gramos, que después le va a pasar la cuenta porque cuando pierdan además su peso fisiológico, este peso que se pierde va a ir pensando de que él no se está alimentando bien. Entonces, tener ese antecedente, considerarlo, considerar que la técnica de pesar tiene que ser muy precisa para no tener esta preocupación, porque para nosotros 15 gramos no es nada, pero para un niño 15 gramos más, 15 gramos menos, puede ser incluso la decisión de dejarlo hospitalizado si es que está perdiendo mucho peso. ¿Ya? Entonces, también la cantidad de pañales mojados, porque cuando uno dice, pero está orinando harto, muchos pañales mojados, entonces yo también pienso que está perdiendo por ahí, en el peso se va a ver reflejado, ¿ya? ¿Cuánto es lo que uno espera que un lactante incremente de peso? 20 gramos diarios. ¿Ya? Por eso cualquier baja de peso de eso, 20 mínimo, ¿no es cierto? Es ideal, uno espera más, hay unas tablas para clasificar según la edad, etcétera, los clasifica cómo va en su peso y en su talla. Pero el incremento cuando ya es menor de 18 gramos, ahí diario, uno ya está hablando de un mal incremento de peso, y aquí hay que tener mucho cuidado con las pérdidas de peso crítico, o sea, uno tiene que ir cuidando de qué está pasando con este recién nacido, observando la lactancia, observando a lo mejor no está libre demanda, está con horario, a lo mejor hay suplementación con agua, o sea, se le está dando agua, porque uno le puede decir a la madre, cuando le tocan el control de niños, o sea, control de diada, llega y no ha recuperado el peso o va muy lento en su recuperación de peso que se produce entre los 10 y los 15 días, uno espera que recupere el peso al nacimiento. Pero ¿qué pasa si no lo ha recuperado y va muy lento? Uno tendría que en la anamnesis considerar cómo lo está alimentando. Si uno le pregunta solamente leche materna exclusiva, y ella le va a decir sí. Y no está mintiendo porque le está dando leche sola, o sea, perdón, leche materna de ella, pero no le está dando leche artificial, pero entre medio le está dando agua. Y eso ya no es lactancia materna exclusiva. Entonces, que quede claro y uno le explica qué es lactancia materna exclusiva. Es solo leche materna, pero además sin adicionar ningún otro líquido. Y eso nos pasó en la encuesta de lactancia. Uno preguntaba, ¿lactancia materna exclusiva? Sí. Y al final todos quedaban con que lactancia materna exclusiva casi 100%. Pero cuando uno entraba a la pregunta, a la subpregunta, pero nada de agua, no, solo leche materna, pero le doy agua también. Porque ellos consideran de que lactancia materna exclusiva, o sea, solo pecho, o sea, solo leche materna, ellos es porque están pensando en relación a la leche artificial. ¿Ya? Así que ojo con eso. Bueno, la técnica de amamantamiento hay que cuidar, cuando no está bien, también va a tener problemas en subir de peso. Cuando hay dolor, también no va a mamar bien, etc. Estos males incrementos, entonces hay que evaluar a ambos, ¿ya? Y pueden haber otros factores como drogas, consumo de drogas, el estrés mamario, todo lo que afecte la eyección láctea y la producción, ¿ya?
En casos muy raros, hipoplasias de la glándula mamaria, son los mínimos. Y evaluar en el niño también factores de salud, pero tener que pueden haber infecciones del tracto urinario, cardiopatía, etcétera, o la disfunción motora oral que hace que saque menos leche y por eso su peso no aumenta. En estos malos incrementos, entonces hay que trabajar el acoplamiento, facilitar la eyección láctea, y no significa darle galactogogos, ¿ya? Porque eso no es la solución. La solución es apoyar la lactancia con otra estrategia, porque si yo le doy un galactogogo a una madre, que son, ¿no es cierto?, medicamentos, ella va y los compra, también tienen sus riesgos. En el fondo yo estoy alterando la lactancia por otro lado, incluso puedo alterar la salud del niño. Ya hay niños que tienen mala reacción a los galactogogos, pero hay otras formas galactogógicas de poder hacerlo. La seguridad, el apoyo, volvemos a caer en lo mismo, ¿ven? La alimentación, la hidratación, etc. Y el acompañamiento, ¿ya? Bueno, a veces hay que aportar calorías extras con leche extraída. Hay madres que se extraen leche. Le dan el pecho, también le dan un relleno, pero esto no es un relleno de leche artificial, es un apoyo de leche materna extraída, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Porque a veces el niño se cansa de mamar y deja de sacar la leche que es final. Y esa la madre la extrae, la guarda y se la da. Pero ¿cuál es la gracia? Y aquí hay que tenerlo súper claro y enseñarlo, y no solamente a la madre, sino que cuando tiene un apoyo de un relleno o de leche materna extraída, ¿qué va primero? ¿El relleno o la lactancia? La lactancia o el relleno. Y aquí es clave, porque si uno no le explica eso, primero le dan a algunas mamás, como está llorando, está desesperada y ella quiere alimentar a su hijo, lo primero que piensa es darle el relleno. ¿Pero qué va a suceder? Ocupa su capacidad gástrica con el relleno y adivinen qué pasa, cuando ya le toca alimentarse por el pecho directo, ya no tiene hambre. Es como darle el postre a un niño que no quiere comer. Darle primero. Entonces lo primero siempre es la leche a través del amamantamiento y después esa leche extraída, ¿ya? Que va como un suplemento, para que cuando succiona el pezón, significa que lo hace con fuerza y así obtiene más leche y produce más leche la madre también. Las crisis transitorias de lactancia. Hay crisis, hay huelgas y hay, ¿cómo se llama? Lactancias en bloque. Ya está todo en el otro libro para que lo lean en profundidad. La crisis es, como lo dice la palabra, es una crisis que la madre, ella le pasa lo siguiente. De repente, el niño empieza a pedir más seguido. Antes como que pedía sin que tenga horario, sino que como que pedía más alejado, porque su capacidad gástrica era más grande, la producción era adecuada para esa capacidad gástrica, etc. Pero de repente, amanece un día en que el niño pide más, y ella más encima siente sus mamas le quedan blandas, no se le alcanzan a llenar, porque este niño pide más seguido y mama con más voracidad. ¿Qué es lo que pensaría uno? Ya no produzco leche, se me está acabando la leche, queda con hambre, lo primero que piensa, queda con hambre porque mi leche no lo satisface, porque mira, ya las mamas me quedan blandas, no las alcanzo a llenar, etc. Y eso se genera un círculo vicioso que hace que la madre ya no sienta seguridad de eso. Pero si ella supiera esto, y no solo ella, lo supiéramos nosotros los profesionales para enseñarle y tranquilizarla de que esto es una crisis normal, que cuando hay periodos de brotes de crecimiento, donde se pega como el estirón, entonces, ¿qué pasa? Es como en la adolescencia, cuando hay brote de crecimiento, ¿qué es lo que más hacen los adolescentes por ejemplo? Van al refrigerador a cada rato, ¿cierto? Aquí el recién nacido igual pide a cada rato, pero es transitorio, mientras la producción se adecúa a la nueva demanda, porque se pegó un estirón, entonces ahora necesita más leche. Eso es, así en palabras simples, una crisis transitoria. ¿Cuándo se suele dar? Más o menos en la tercera o sexta semana, a los 3 meses, se puede repetir de nuevo en ese semestre, ¿no es cierto? Puede darse a los 6 meses o al año de vida. E incluso tengo una colega muy, muy brillante, ¿no es cierto?, que están trabajando en el tema de que se puede dar en las primeras horas también como una crisis durante el primer mes. Así es que también puede que no se haya estudiado, y a lo mejor por ahí va a salir algo nuevo, de que existe una crisis también en los primeros días.
¿Qué pasa? Que está creciendo, necesita más leche, se desajustó, como les digo, la producción versus la demanda, el niño está irritable, la mama más seguido, la madre siente la mama vacía, pero siente que su leche se le está acabando, así lo interpreta. Esto es transitorio, y esto hay que enseñarlo para segurizarla, y darle de mamar más seguido, volver a la libre demanda y darle, incluso hay un sistema que se llama de extracción poderosa, sacar, con esquemas más seguidos para que la producción aumente. Pero basta con que lo ponga al pecho, que ella no se angustie, y lo ponga seguido nomás, como que estuviera en los primeros días de vida, y después se aumenta la producción. Reinducción de lactancia. También es un tema de alguna dificultad cuando se ha suspendido la lactancia, y hubo lactancia, pero se suspendió porque la madre estuvo hospitalizada, porque o el recién nacido estuvo hospitalizado y hubo que, por alguna razón, parar la lactancia. Lo importante que es recuperable. Pero para eso hay que tener convicción por parte de la madre, y eso depende de nosotros, porque tenemos que apoyarla mucho, ¿ya? Hay que trabajar, hay que hacer un esquema de trabajo, hay que motivarla, hay que potenciar el interés del niño por mamar, porque no le voy a poner a mamar un pecho que no tiene mucha leche, y yo tengo que darle como un estímulo. Y el estímulo consiste en darle leche a través de un suplementador mientras succiona el pezón y manda la información al cerebro de que debe producir más leche. Ese es el plan, ese en pocas palabras. ¿En qué consiste? En que la madre cuelga alrededor de su cuello o sostiene, ¿no es cierto?, una mamadera con una sondita de alimentación que va directo al pezón. Y está fijada al pezón, justo a la salida del pezón. Entonces, cuando el niño atrapa el pezón con la areola, atrapa también ahí la sonda. Al succionar, este niño está sacando esta leche, pero está estimulando a la mama para producir leche. Durante el proceso, que no es instantáneo, requiere paciencia, requiere motivación de acompañamiento, lo que va pasando es que cada vez va sacando menos, o sea, va reduciéndose esta cantidad y va sacando más leche directa de la mama, ¿ya? Eso es la reinducción. Las disfunciones motoras orales también pueden ser una causa de tener dificultades con la lactancia. Es decir, el tríptico, ¿no es cierto?, de patrón de succión, deglución, respiración, no funciona bien. Porque algo pasa de que la succión está alterada, etcétera, por alguna razón. Puede ser primaria, desde un inicio, o secundaria a algo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y la más conocida dentro de la secundaria es haber entrado con el chupete. ¿Ya? El uso de chupete, que la succión es diferente, el patrón de succión con chupete al de la mama. Entonces hace que este niño deje o la producción disminuya, o haber introducido biberón definitivamente. Esta disfunción, ¿no es cierto?, puede producirse por inmadurez, por problemas neurológicos, o además puede ser secundaria a... Es que tenía unas imágenes que ahí les voy a mostrar. ¿Qué es lo que evalúa? Ahí entra el equipo, ¿no es cierto?, fonoaudiológico y kinésico para evaluar el patrón de succión, deglución y respiración. Y ellos estimulan, como lo vamos a ver ahí en la foto siguiente, estimulan ejercicios para que estos recién nacidos, especialmente en los servicios de neonatología con los prematuros, se trabaja mucho esto de educar y adelantar o reforzar el patrón de succión, ¿ya? Con las succiones nutritivas y las no nutritivas. Bueno, ¿qué es lo que ellos miden? Con el dedo enguantado, van midiendo, ¿no es cierto?, el tono con que atrapa el dedo, la fuerza con que hace la succión. Importante que este lactante esté tranquilo y sin hambre, tranquilo en todo aspecto, porque con hambre no va a funcionar el tema de medir estos parámetros. Y la succión normal, lo que debe sentir el que está evaluando o la que está evaluando es algo rítmico, seguro, siente que la lengua del recién nacido envuelve el dedo y lo sobrepasa, y la lengua sobrepasando, ¿no es cierto?, la encía inferior, atrapando este dedo, como que arrastrándolo hacia adentro. Los labios del recién nacido no están
contraídos, están más bien relajados, pero cerrados, ¿ya? Porque si no ya estaría como una actitud hipertónica. Aquí hay una secuencia que les voy a pasar de foto porque no es un video, de cómo miden una disfunción motora oral. Fíjense que este recién nacido está tranquilo. Esta matrona va a probar la fuerza de succión que tiene y va introduciéndolo, lo pone tranquilo en una posición cómoda y va a introducir el dedo enguantado como si fuera el pezón. El niño llora, se altera, pero la persona, fíjense además en los labios de la persona, cómo lo calma, porque le está haciendo, como calmándolo. Entonces no es solamente el dedo el que trabaja, sino que la actitud y la tranquilidad de la persona que lo hace. Introduce el dedo hacia el paladar blando, como que fuera el pezón. Miren ahí cómo está haciéndole como cositas para calmarlo. El recién nacido comienza a calmarse y después termina succionando. Y ahí empieza a medir esta fuerza de succión. Eso es para poder ver cuál fue la causa, cómo trabajarla y cómo reeducar estas succiones por esta disfunción motora oral. Hay otras formas también de administración de la leche o para poder probar con una jeringa sin aguja, obviamente, con leche para enseñar a deglutir, o puede administrársele a través de probar la deglución y la succión a través de otras formas, como en la leche extraída, con vasito o con especie de jeringuillas tipo cucharas, ¿ya? Ya estamos terminando. Estos son ya malformaciones orofaciales que tienen implicancia, que repercuten en la lactancia, pero que son subsanables. Y hay equipos preparados para esto. En el primer lugar está la fisura labio-palatina o el labio leporino. Está también el... Uy, ¿qué pasó esto? Espérense. Se me fue. Ahí. Ya. El síndrome de Pierre-Robin, la anquiloglosia o llamado frenillo sublingual, ¿no es cierto? Y otros. La fisura labio-palatina, ahí hay imágenes, ¿no es cierto? Puede ser completa, bilateral, solo labial, palatina, etcétera, o solo palatina. Aquí hay un proceso de cirugías y de reparación, y con el resultado después. ¿Qué es lo que uno hace? Cuando nace un niño con una fisura labio-palatina, contacta, coordina inmediatamente y deriva con el equipo, por lo menos en el frique, de fisurados, que están en el primer piso, por lo menos estaban en el primer piso hasta la última práctica. Y ahí está el cirujano plástico, el cirujano temporomandibular, o sea, ¿cómo se llama la especialidad de la odontología que tiene que ver con la mandíbula? Y es todo un equipo que se encarga de tomarlo y hacer todo el plan de atención. Entonces uno lo contacta, vienen y el fono lo evalúa para medir su fuerza de succión. Y lo que sí se le sugiere es que estos niños comiencen inmediatamente con amamantamiento de leche materna, al tiro, nada de aparatos especiales, no, lo mejor es, incluso a la madre se le enseña a hacer el cierre de la parte abierta del labio con sus dedos para que con eso pueda hacer una especie de vacío, o a veces me ha tocado ver con telas adhesivas suavecitas, le hacen el cierre de la cavidad bucal para que pueda obtener la leche. Y estos niños van súper bien, comienzan a mamar inmediatamente, posición de caballito parado para que no se ahogue es la más adecuada, e incluso post cirugía recién operado, lo que recomiendan es justamente leche materna inmediatamente, porque además lo protege de todo lo que tenga que ver con complicaciones de infecciones postquirúrgicas, ¿ya? Ahí está el manejo, idealmente caballito, sentado frente a su madre, puede ayudar el extraer, ¿no es cierto?, ablandar la areola para que pueda acoplarse mejor. Y los hay leporinos unilateral y bilateral. En el síndrome de Pierre-Robin, la característica es que tiene una micrognatia, es decir, su mandíbula inferior está muy pequeña y eso no le permite hacer un buen acople, ¿ya? Esto es una malformación anatómica, ¿no es cierto?, que a veces puede estar acompañada de una fisura palatina posterior, que no se observa en los labios.
es solamente de paladar, por eso la importancia de observar en los niños, en los recién nacidos, el paladar, ¿ya? No solamente la parte externa, sino que observar hacer. Y puede estar incluso asociado también a la dificultad que más encima tengo una lengua chiquitita, una microglosia, ¿ya? Esto también son tratados, etcétera. Se hace necesario administrar la leche con otros medios a veces, siempre en posición vertical porque le cuesta, ¿no es cierto? Tiende más a ahogarse. Y acá lo importante es la posición de caballito y poder con la mano, como les decía yo, ayudarlo a poder exprimir la leche hacia afuera. Y la anquiloglosia, ¿no es cierto?, que es el frenillo lingual, ¿no es cierto?, corto para nosotros. Hay de 4 tipos, este es el más simple, el que está hacia la punta, pero hay otros que incluso acorazonan la lengua de una manera muy, muy intensa. ¿Por qué influye en la lactancia? Porque sabemos que la lengua es la que tiene que salir, envolver el pezón y tirarlo hacia adentro, hacia el paladar blando. Y si esta lengua está inmovilizada por este frenillo, entonces obviamente lo va a dificultar. Aquí hay que evaluar bien porque antes se cortaban frenillo a pasto. Todos los niños que veían un poco de frenillo corto, entonces le hacían una frenectomía. Pero hoy en día hay que evaluar si de qué categoría es, si realmente le dificulta la lactancia o no, porque a veces podían volver, ¿cómo se llama? Estos frenillos volvían, se fibrosaban y volvían a aparecer. Ahí está lo que expliqué, que le cuesta salir la lengua. Y otras dificultades para terminar, pero ya más bien de la anatomía oral, que podría ser una macrostomía, y ahora estamos, ¿no? Con una boca que sobrepasa, pero por razones de anatomía, o la microstomía, esas muy pequeñitas que impiden que tome el pezón, incluso los pezones pequeños. La macroglosia, o la microglosia podría ser también que le cuesta poder protruir la lengua en forma normal para tomar el pezón, y los paladares ojivales. El paladar ojival es aquel que es profundo, elevado. Entonces, ¿cómo va a poder en un paladar ojival un lactante empujar hacia el paladar? Le queda muy profundo, entonces no logra aplastar el pezón contra el paladar para que la leche pueda salir. Le cuesta mucho, no logra ese efecto. Por eso que los paladares ojivales producen esos problemas. La prematurez ya lo sabemos, ¿no es cierto? Hoy en día se trabaja harto. Bueno, ahí la Grace y Juan Pablo son secos en eso. Juan Pablo trabaja también en las gotitas de calostro, trabajarla, ojalá antes de las primeras 6 horas, al tiro, empezar a producir y estimular esta glándula para tener, por lo menos produciendo leche, y ver de qué forma poder darle, alimentarlo con leche materna, que es lo que se recomienda por los beneficios que tiene. Con esto se han evitado muchas muertes de prematuros porque ya no se ven las infecciones tan temidas, ¿no es cierto?, que costaban la vida de los prematuros, como se me fue iba a decir la colestasis, nada que ver. Grace, la enterocolitis necrotizante, esa es, que se me olvidaba, y otras que eran el terror de los prematuros con el aporte que entrega la leche materna, ¿ya? Ahí lo mismo desde el principio, porque ayuda no solamente desde lo nutritivo, sino que además favorece las conductas para poder evaluar después. Y aquí la importancia, para terminar, del lactario y las clínicas de lactancia. Porque el lactario va a ser es una unidad dentro del hospital que va a ayudar tanto a la puérpera que tenga problemas, pero sobre todo también a aquel recién nacido que no puede alimentarse directamente de su madre o que está hospitalizado, y la idea es no privarlo de la leche materna de su madre, ¿ya? Sin pensar en las otras opciones que no tenemos aquí en Chile, más que en Santiago, del banco de leche. Entonces, si nosotros trabajamos bien con las puérperas prematuras, ese recién nacido prematuro va a recibir leche prematura de su madre, que es la más adecuada para su inmadurez y para poder salir adelante, ¿ya? Y aquí están imágenes del lactario, como imágenes también de alimentación con leche materna a través de sondas.
Y bueno, volver al trabajo, trabajar por favor siempre, apoyarla en cuanto a extracción, en cuanto a los masajes, a cómo conservar la leche materna, pero si esta madre quiere volver al trabajo, tiene que volver al trabajo, tiene que volver a los estudios, que no sea una condición el tener que destetar. Eso. Rápido, sí. Grace, hemos terminado. Muchas gracias, Irmita. 4 No sé minutos. si las chicas tienen preguntas. Muy interesante, muy completa tu presentación, Irmita. Nada que acotar de mi parte. Era largo.